Santiago Bondel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Santiago. Buen día. ¿Cómo va? Bien, un poco de humo. Un poquito de humo. Venimos. Bien, sí, en estas cosas de la montaña. Y en realidad, bueno, como todos, están atentos con lo que sucede y realmente sorprendido por lo bien que por lo menos hasta ahora se controló lo del curro, que sonaba muy dramático. Sí, muy dramático. Podría haber ido realmente. Sí, la verdad que no hubo aporte de agua, más que trabajo. La verdad que, bueno, creo que si hubiera sido hace 20 años no lo paraban más. Mira, pero ¿por qué hace 20 años? Y no había las estrategias de combate, ni la preparación de los muchachos, y la lectura satelital, y bueno, y los entre vehículos. Me acuerdo cómo Iván Dick decía de los vehículos, se necesitan vehículos, esas cosas, hablando hace 20, 25 años. Sí, ¿no? sí, cuando se arrancaban inclusive de tener brigadas, ¿no? Brigadas difícil, permanentes. Claro, en el 87 hasta no se sabía con qué mangueras, era... El 87 fue uno de los grandes. Bueno, muy coincidente con las características. Yo creo que lo hablamos, el martes 7 hubo 6% de humedad a la hora que se desencadenó este incendio. Y 6%, hablo del curro, ¿no? El jueves. El jueves pasado. 6%, sí. Eso, sí. el jueves. Y al 6% de humedad no necesitas ninguna llama, o sea, una chispa hace de magiclick, como si el resto fuera gas. Claro. 6% es algo de una escasez tremenda de humedad. Coincidió con brisa, con el cable, etcétera. Claro, porque realmente sí. de esta además habitabilidad, ¿no? Que hemos hablado de la neoruralidad y demás, leía mucho que se hablaba de cómo habitamos cada vez más los bosques, por ende iba a ser más frecuente también los incendios, pero como por ejemplo en este caso igual hubo un tendido eléctrico que funcionó mal y en realidad se entremezclan varias cuestiones, ¿no? Se mezclan, de hecho las antenas son parte de la neoruralidad. O sea, las antenas y estar comunicados es una demanda que necesita mucho más que el espacio que está solo alrededor de la Plaza Pagano, por ejemplo. O sea, se necesita cubrir un área mucho más grande. O sea que sí, estamos en una ocupación del espacio que en algunos casos vamos como poniendo el carro delante del caballo, o sea, nos instalamos y después tenemos... Y vemos con qué podemos llegar a tener. ¿Qué podemos hacer? Así que bueno, sí, con todo el dramatismo que significa. Por eso, a pesar de que suena raro, está contento con lo que pudo hacerse. Sí, claro que se pudo contener. Y todavía hay que estar atentos porque si las previsiones son más viento y aire muy seco, aunque llueva, tiene que llover mucho. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Estando atentos y aprendiendo todo esto. Y por eso hoy vos dijiste montañismo, hay que estar muy contentos, yo creo, y esperanzadores, porque salió la ley sobre montañismo, la leo acá, 27665, la ley nacional aprobada por el Congreso, que declara el montañismo como una actividad de interés deportivo, cultural y socio-recreativo en todo el territorio nacional, ¿no? Reconociendo su influencia y aporte positivo en tareas de exploración científica, ambientales, educativos y desarrollo humano. O sea que es una cosa muy potente. Potente. Y ese es lo que acabo de decir, es el artículo primero. Si por ahí le falta una coma. Eso. No, está perfecto. Y después dice el artículo 2, ¿no? Y esto creo que nos tiene que interesar a todos los que vivimos en la montaña. Dice: a los fines de la declaración del artículo precedente se consideran actividades de montañismo al senderismo, o sea, patear, caminata, ¿sí? El trekking, que tendría alguna disciplina más, ¿sí? El ascensionismo y la escalada. O sea que de alguna manera encuadra en qué se hace. Pero fíjense, dice el artículo 3, ¿no? Se reconoce la existencia de sitios, recorridos y espacios de montaña de tránsito y uso ancestral e histórico. O sea que es muy potente lo que está diciendo, porque no estaba esto explicitado. No estaba, simplemente, no había manera. Lo hablamos alguna vez con esta de la cuestión inclusiva de la montaña. Claro, ¿no? ¿Cómo hacemos para no solo mirarla? Exacto. Cómo poder apropiarla, cómo poder vivirla, digamos. Genuinamente, claro. Y dice: estos podrán ser determinados por autoridades locales, y hay que estar atento ahí, ¿no? Porque nosotros elegimos las autoridades, ¿sí? Provinciales o nacionales, ¿sí? Por iniciativa propia, o sea, asociación, bla, bla,
o propuesta de organizaciones de la comunidad, ciudadanos o asociaciones de montañismo. Así que yo diría todos tendríamos que ser parte de alguna asociación de montañistas, aunque vayamos con un bastoncito y lo que fuera, ¿sí? Esto da pie. ¿Por qué? Fíjense que el último que leo, el artículo 4, A ver. dice: las autoridades responsables de cada espacio físico, ¿no? Pensemos lo que estamos mirando desde esta ventana, pero desde toda la comarca, ¿sí? O toda la Patagonia andina, ¿sí? O la estepa también. Las autoridades responsables de cada espacio físico arbitrarán los medios necesarios para el acceso a los mismos para que la práctica del montañismo sea garantizado. Y esto hace mucho ruido si uno lo lee bien, porque dice: las autoridades tienen que permitir el acceso. El único requisito para el ejercicio de dicha práctica será la idoneidad, la cual será acreditado por organizaciones e instituciones de montañistas que posean personería jurídica como tales o reconocimiento municipal, provincial o nacional. No sé si se entiende que lo que están diciendo, hay acceso, ¿sí? Y tiene una serie de condicionantes que nos hace necesario que lo tome la ciudadanía, que tenga un carácter inclusivo de verdad. Sí. Porque si no, lo toma una empresa y lo monopoliza, ¿sí? Si cumple con esto. Por eso yo creo que es un nuevo espacio político, absolutamente nuevo, no existía, ¿sí? Una movida que han hecho muchos montañistas del país, hay que felicitarlos por eso. Porque antes de contar con una ley, que era una actividad un poco librada a la intuición y ninguna regulación bastante excluyente. Claro. O sea, tenías que tener buen estado, si tenías buena onda, quién hacía el refugio, quién no lo hacía, sí. Y especialmente lo más difícil, prohibido pasar. Claro. Vamos a eso. Creo que se remonta como en términos legales como el precedente acá en una nota que hace Página 2 en el 2012 y el 2000, entre esos años y el 2014, afirman, ¿no?, que como se realizaron audiencias públicas en todo el país para unificar los códigos civil y comercial, para 2014 se aprobó algo que se buscaba, ¿no?, por los sandinistas, por la federación que viene trabajando desde aquellos años, que colaran la mención del mero recreo en un artículo para tratar la utilidad de la servidumbre entre los propietarios privados. O sea, era como la aproximación, ¿no? Ahí está, sí. Sea para escalada, sea para caminar, sea para conocer, sea para disfrutar, lo que fuera. Obviamente la idoneidad no es nada más, tengo un estado físico. La idoneidad significa que soy una persona que no va a destruir, que entiende lo que hace, que avisa donde tiene que avisar. Claro, con todo eso. Que no va a ser un problemón y que si tiene un problemón lo va a tener que hacerse cargo. Yo lo que más me quedo es con esto, es un nuevo espacio político, ¿sí? Territorial y político. Y entonces es y será cada vez más apetecido también por las especulaciones. Seguro. Porque qué beneficio para alguien que es rápido para estas cosas puede ver un gran beneficio económico, que bueno, está bien que uno tenga beneficio económico, pero la ley apunta a la apropiación social de la montaña. Claro. Que obviamente tiene que tener un sostén, supongamos una concesión para poder sostener la senda bien mantenida, o el mirador que no se les caiga encima, etcétera. Está bien. El tema es ser partícipe de eso, porque si no vuelve a ser prohibitivo de nuevo, ¿sí? Que no es el espíritu, ¿no? Entonces, para que el éxito será fundamental la participación social con espíritu inclusivo en la gestión política. Y ahí, obviamente la gente joven es la que más polenta le puede dar a esto, no es porque los que tengamos muchos años no podamos aportar, pero lo pueden hacer desde el mismo territorio, desde el mismo lugar con más, no sé cómo poder decir, con más posibilidades de innovar. Claro, como de la exploración en el territorio, llevarla, porque decías, la participación sería a través esto de las federaciones o asociaciones de montañistas, o cómo se daría ese ida y vuelta. Claro, hay que leer la ley tiene un montón más de artículos, hay que leerlos todos y decir, ¿cómo nos incluimos en esto? Asociación Amigos de la Montaña, clubes, lo que fuera, que estén ahí metidos y que no sea una cuestión solamente empresarial. Hay algo muy nuestro, creo que debe ser en muchos lugares donde
estructura capitalista de nuestro pensamiento nos lleva a eso, que hacen una inversión, dice, tengo que recuperar la inversión. No es cierto. Yo si hago una inversión es para poder sostener la actividad, no para recuperar la inversión. ¿Qué es eso de recuperar la inversión? Recuperar la inversión, claro. Tengo que pegarle a los restos para recuperar lo que hay. Claro. Entonces no es eso es una cosa. Entonces no sería inversión, ¿no? Es Negativa, es claro. Claro. Exacto. Uno lo escucha mucho. Sí, no, está totalmente instalado. Sí. Nunca pierdo yo nada. Esa cuestión mercantilista extrema. Inclusive quienes detentan a veces cargos en el Estado, con esa misma mentalidad, no cubriendo a veces la función del Estado, que es de garantizar todas esos derechos y esos accesos, claro. Aunque no recuperen y aunque no sea rentable, que es el tema. Sí, por eso un espíritu más cooperativo, claro, más asociativo en esto es necesario. Y no hay que olvidarse que si hablamos de montañismo, no hablamos solo de la montaña alta, hablamos del valle, del faldeo, del arroyo que lo comparten dos provincias, dos municipios, etcétera. Eso, porque a veces tenemos idea de que la montaña es claro, lo que suben hay que subir. Claro. No, es vivir en la montaña, y porque habla de senderismo, y creo que para una tradición argentina que solamente estará en Mendoza, en algún lugar, y poco a poco en la Patagonia, pero la montaña tiene que tener una visión más acabada, y creo que este es un gran paso esperanzador. Ay, qué bueno. Qué bueno, vamos en esa. Sí, porque lo de siempre, ¿no? Lo que siempre también hemos abordado acá todos los martes, se necesita un montón de gestión a partir de ahora, como que se reformula cierta base del juego, ¿no? Por esta ley. Totalmente. O sea, si el municipio, por ejemplo, o los municipios ven que tal lugar es un lugar que responde a esta ley para cumplir con esto que busca la ley, bueno, tendrá que buscar la manera de que se acceda a ese lugar con la participación de todos, y no que quede en una oficina, ¿por dónde lo hacemos pasar? Claro. Es como ir al lago secuestrado. ¿Cómo vas al lago escondido? Claro. Tenés que hacer una maratón absurda. No, y expediciones y tenemos saturados los dos lagos, los tenemos saturados, y hay otro que nos saca la lengua y no podemos entrar. Claro. Entonces, ese es el sentido. Que viene bien el ejemplo del Hidden Lake. De Hidden Lake, claro. Bien, es justamente eso. Esto lo plantea de otra forma. Así que, pero hay que trabajarlo. Sí. Y además se tiene que adherir la provincia de Río Negro a la ley de carácter nacional. Durante el 2022, claro, dijeron como... Sí, van a adherir difícilmente, no adhieran porque aprobaron todas. Claro, es suponer que las provincias van a ir adhiriendo. De hecho, provincialmente se habían hecho cosas, San Luis y La Rioja tenían las suyas provinciales de fomento al montañismo, y Río Negro no, teniendo la cordillera. Pasa que de nuevo lo del fomento de montaña era muy de subir a la montaña. Claro. Esto es mucho más abarcativo, mucho más y para más los que viven en la montaña. Claro. Sí. Por eso digo, leerlo y ser partícipe, justamente para que se adhiera, ¿no? Cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Con el profe Santiago Bondel aquí en el último segmento del año. Sí. Estamos ahí de nuestros amigos que han estado acompañándonos aquí en el año, el que ha quedado permanecido después de la Navidad, semana, claro. Acá ha venido, perseverante, pero que va a tomar también un aire, un respiro en este enero, Estamos ahí. ¿Y cómo se cierran Macroscopías entonces, Santi? Con tantos caminos y territorios que hemos conocido y de los cuales también hemos aprendido sus características y tantas cosas, ¿cómo cerramos? No, en realidad es muy difícil cerrar con estas cosas. No cerramos, esa es la respuesta, claro. Sí. Quizá el día ayude, porque la idea sería un poco quedarnos en ese concepto que quedó flotando alguna vez de las cuestiones microclimáticas, ¿no? Uno habla del globo terráqueo, hablábamos de las grandes regiones, de los cinturones de alta presión y baja, pero bueno, la verdad es que el común vivimos en un lugar que tiene determinadas condiciones
y las condiciones microclimáticas son muy notables. Incluso, a ver, para no quedarnos con nuestro valle, acá uno piensa en Buenos Aires, la diferencia que existe entre el aeroparque al lado del Río de la Plata, Ezeiza lejos del Río de la Plata, o el centro donde está la Facultad de Agronomía, que hay un observatorio, sí. Y uno mira las temperaturas y la humedad y hay unos cambios muy grandes. Muy grande, sí. Obviamente ese es un microclima urbano. Nosotros acá en la montaña tenemos unas condiciones microclimáticas en general bastante amigables, salvo por algunas cosas, ¿no? Amigable siempre se la miró, me acuerdo de Bailey Willis, 1910, cuando describía la excepcionalidad del Valle Nuevo. Ya por esos años. Ya hace más de 100 años, ¿no? Porque el trigo maduraba, porque el viento era mucho menor, porque digamos la estación cálida era lo suficientemente alta y las heladas tardías o tempranas no eran tan frecuentes como en el resto. O sea, todas esas bondades. Sí. Incluso una que podemos hablar de la calidad del aire, que no estaba cargada como por ahí hoy está cargada de otras cosas. Hoy particularmente por humo. Hoy por humo, claramente, claro. Que también hace a estas condiciones microclimáticas. La vez pasada hablamos del viento del valle y viento de montaña, o sea que hay un reciclado continuo del aire, siempre que no haya un viento regional que tenga la suficiente fuerza como para hacer que eso barra, ¿no? Claro. Que es lo que sucedería arriba del Piltri, donde sí corre el viento patagónico. Acá es un viento muy de valle, muy condicionado por las faldeos, por la vegetación y por la manera de recibir radiación de cada uno de esos lugares, que también lo hemos hablado, ¿no? Uno va a la Loma del Medio y se queda pegado a la Loma del Medio, del lado que mira hacia el pueblo, y bueno, tiene la sombra muy temprana, ¿no? De Barrio Usina, digamos. Exacto, claro. O en el cementerio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay lugares que son particularmente distintos y generan toda una dinámica. Y la más interesante, yo recuerdo alguna vez en una asamblea de la cooperativa de teléfono local, donde Facundo es el nombre, no me acuerdo el apellido, proponía esto de poder medir la calidad del aire en función de humo, polvo en suspensión, etcétera, etcétera. Y para mí era fabuloso que se planteara esto. Y de hecho, en el mundo está lleno de lugares donde hoy se mide la calidad del aire. ¿Para qué? No solo para quien tiene problemas respiratorios, ¿no? Sino para estar enterado de cómo funciona el tema y quizá para sacar ideas innovadoras de esto, ¿no? A veces saber es solo curiosidad, pero bueno, la curiosidad tiene también sus beneficios. Su beneficio, su aplicación, claro, y poder. Y nosotros, en realidad, con el humo, probablemente no, los médicos, las médicas saben mucho más que uno de todo esto, mucho más, y tendrán un resultado en relación al polvo en suspensión, o en este caso el humo en suspensión. Que viene bien el ejemplo. No llega el humo del Martin, ¿no? De la Martin de Stephen, en este momento. Porque evidentemente alcanzó un nivel en la noche, un nivel de altura que no se condecía con el nuestro, que ya relativamente enfriado en la noche, el aire frío es más pesado, se queda en el fondo del valle, y el otro más caliente va por arriba. Eso es una inversión térmica, ¿sí? Que recién ahora con la salida del sol, lo que hay es una dispersión porque se homogeniza, por decir así, la recepción de radiación. Se calienta todo el valle, digamos. Todo completo. Si no, no sé si vieron hoy a la mañana la franja de humo que iba prácticamente con las cumbres del Piltri. Claro, estaba así. Casi una liñita, esa estratificación. Y una inversión térmica simplemente es cuando, en vez de descender la temperatura con la altura, ¿sí?, asciende. Claro. Y eso se da en los valles. Eso es una condición microclimática, en nuestro caso, muy importante, que a veces, como decía antes, ¿no? Cuando Bailey Willis y otros, por supuesto, decían esta condición favorable para Bolsón, es porque en general lo que provocaba en la primavera es la formación de nubes bajas, que son los grandes atajadores de heladas. Claro. Porque impedían que el aire frío, ¿se acuerdan? El aire de montaña se depositara en el fondo de valle. Hoy, bueno, justo estamos con el tema de la niña, como raras veces ocurre, aunque ha ocurrido, que por el segundo año, esta más que niña es muñeca brava, ¿no? Porque está difícil, pasó la niñez. Estamos esperando que se quiebre. Sí. Tampoco es ir al niño, porque en otros lugares el niño es muy perjudica. Ojalá se
se corte este ciclo de sequía tan fuerte para nuestras latitudes, ¿no? Entonces el tema de lo microclimático hay que mirarlo desde ese lado, que vivimos en un lugar heterogéneo. Y un tema muy interesante para analizar es, primero, que estas inversiones térmicas lo que pueden provocar es lo que en inglés dicen fumigation. ¿Qué es fumigation? Yo genero una contaminación, sí, y en vez de irse en altura por una propia convección natural, se ve impedida, como si tuviera un techo, y vuelve por el viento local a invadir el valle. ¿Recuerdan la tragedia en Italia, no? Una fábrica y en la India, perdón, no en Italia. También en Bhopal. Italia. Sí, que fuera de escape de dioxina. Sí, que todo se quedó ahí abajo. Claro, fue tremendo. Fue tremendo, sí, exactamente. Así que prohibido poner acá. No pongan nada, por favor. Sí. No pongamos nada. Sí, no nos fumiguemos, digamos. ¿Sí? Conozcamos, a pesar de que a alguno por ahí no le gusta saber de dónde viene y a dónde va el viento, conozcamos los recorridos para tener estrategias para eso. Y una muy personal, muy local, que a nivel incluso individual, que ocurren en los ámbitos urbanos, son los obstáculos de los espacios construidos o espacios plantados. Para ser fácil, en la época de las puras chacras eran las cortinas de rompevientos. Sí, álamo en general. Sí. A veces se hicieron de pino, lo cual es un error que vamos a tratar de explicar. Las cortinas, vieron cómo bajamos la escala, ¿no? Estábamos, o sea, todo el valle, ahora estamos yéndonos a una chacra o a un barrio. Sí. Yo, si tengo un obstáculo sólido ante el viento que me viene de frente, que me viene de barlovento, se diría, ¿no? Que me viene de frente. Ajá. Cuando voy al otro lado, o sea, al sotavento, lo que voy a tener es un remolino. O sea, si no es permeable ese obstáculo, supongamos una casa, un edificio, hay que ver los edificios grandes lo que provocan, si van a Comodoro, van a poder ver remolinos extraordinarios del viento. Porque hacen una muralla que no permite... Le va por atrás, y lo que genera es un rulo, normalmente juntador de basura, de polvo, de lo que fuera, de ruido, de incomodidad. Incluso los árboles tienden a secarse del lado que les da el viento y solo crece de un lado, ¿no? Se le dice árbol en bandera. Ajá, porque las yemas que le da el viento se queman, quedan secas y las otras van creciendo. Entonces no es que el viento lo dobló al árbol, sino que el árbol creció descompensado. Tenemos algún pino acá interesante en la Plaza Pagano, que si lo miran de frente, ¿qué le pasó eso? Que mírenlo, van a ver que está crecido hacia el norte, favorecido por la luminosidad y por el efecto del viento sur. Ahí vamos. Puede ser la consigna del jueves, el que encuentre y le saque fotos a ese pino que dice Santiago, listo. Ahí va, me gustó. Encuentre el pino, el pino bandera. Pino bandera. Claro, no llega a ser, no es Comodoro. No, tan claro, no, eso bien. No es Comodoro, es campeona en eso. Sí. Bueno, y todo esto hace que lo tengamos en cuenta, que si nosotros queremos frenar el viento y ponemos un chapón o ponemos una pared, lo que vamos a lograr en realidad es un remolino. Sí vamos a lograr en un punto muy cercano, muy medido todo esto, muy medido, cero viento. Pero bueno, justo no se puede hablar mucho de asado ahora con el fuego y todo eso, pero muchos habrán tenido la experiencia de hacer una chimenea de una parrilla y que el humo se les venga para adentro. Claro. No solo porque se enfrió, está muy frío el caño, entonces hasta que no le genero calor no sube, sino porque el viento me juega en contra. Claro, ¿sí? Ingresa. Y me lo manda para adentro, exactamente. Entonces, lo que yo, si quiero detener el viento, lo que tengo que tener es un obstáculo permeable. Obviamente con una permeabilidad... que frene el viento. Sí, claro. Digamos entre un 70 y 80% permeable. Eso es por eso los álamos son buenas cortinas. En cambio, una cortina de pino que se cierra totalmente, lo que va a hacer es protegerme un sector muy cercano a la barrera y el resto no. Por eso cuando se hacen cultivos, supongamos, de avena, incluso en la estepa, pueden ir a ver las estancias grandes, como tienen las cortinas de viento que tienen una permeabilidad suficiente como por ejemplo una cortina común de árboles de 20 y tantos metros me va a proteger 2 hectáreas perfectamente, me va a evitar la evaporación, me va a dar sombra si la necesito, o al revés, si no la necesito las tendré en otro lado, depende de dónde viene el viento. Todo eso es cuestiones microclimáticas, ¿verdad?
algunos pueden decir, bueno, yo no tengo ninguna estancia, tengo mi casa. Claro. Y bueno, ahí hay un tema más difícil de organizar, porque los lotes tienen tamaños urbanos, entonces la cuestión de los remolinos es tratar de entenderlo y ver en dónde me afecta más o no más, ¿no? Es bastante difícil. Pero lo que sí me ayuda es a entender por qué los vientos juegan roles, como la bandera de la Plaza Pagano normalmente flamea en una dirección, sí. Y sin embargo abajo, los que están abajo tienen que andar atajando en la feria los papelitos o algo, porque a cierta hora del día se arremolina. Se arremolina, claro, sí. ¿No? Sí, Así sí. que todo esto hace a tratar de favorecer la observación, que finalmente es bueno, y les insisto, hay diseños arquitectónicos, industriales, ingenieriles, para convivir con el viento, muy fantásticos, que tienen que enfrentarse con las tradiciones edilicias y urbanísticas que traemos nosotros. Que vamos trayendo, claro. Que venimos con una tradición que hace que, bueno, este tipo de cosas lleve tiempo, quizás 2 o 3 generaciones posteriores ayuden a Si es que estamos acá. No, nosotros no vamos a estar. Pero inclusive las generaciones, te digo. Vamos. Uy, pero qué pesimista. Mira cómo me vengo, No, ¿cómo era el dicho este que se dijo hace muchos años? El optimista era el que decía que uno vive en el mejor mundo que se puede estar. Ese es el optimista. Y el pesimista es el que cree que eso es verdad. Claro, exactamente. Así que vos estás en eso. Yo soy un optimista bien informado. Dice, pesimista es eso. No, yo creo que hay que apostamos. A la vida, sí. Sí, a la imaginación, al arte. Sí. El arte es el que resuelve cosas que la ciencia no puede. Totalmente. Así que la conjugación de ambos son, creo yo, para hacer que el año 2022 patitos vengan para bien y aprendamos más. Qué lindo cierre acá de el científico apostando al arte. Hermoso. Divino. Sí, ojalá uno pudiera hacer poesía, una pintura. No. Bueno. No hay caso. No. Veremos qué nos trae el 2022, nunca se sabe. Gracias, Santi, por tanto. Bueno, gracias a ustedes por este año y lo mejor para ustedes y para los que escuchas, lo mejor para el 2022. Igualmente. Muchas Gracias por todo este ciclo, ¿no? Tan constante y tan rico ahí para todos. Alucinante. Sí. Se van a poder sacar las ganas en enero cuando no esté Santi, igual en escuchar, pueden escuchar a través del canal de YouTube de la radio ahí con la lupita. Acá le sacamos fotos mientras hablaba, todavía se tenía que concentrar en que hubiera una cámara apuntándole porque armamos los videos y los subimos al canal. ¿Sí? Pero tranqui, está muy beneficiado. Salió bien el perfil. Y es que para eso, para volver a escuchar, para pensar algo y que se prenda ahí una lamparita que hasta ahora no se había prendido y revisitar este y otros segmentos también de Ventana Andina, está buenísimo. Así que así te despedimos con la nostalgia, pero seguro de optimismo también del para 2022. El año que viene, claro. Y para reencontrarnos próximamente. Bueno, muchas gracias. Macroscopías con Santiago Bondel.